muy agradecida por esta invitación a participar de este evento. Muchas gracias al profesor doctor Santiago Arboleda por su exposición, muy interesante, por cierto. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a este segundo bloque dedicado a la socialización de investigaciones en torno a la cultura del Pacífico, teniendo en cuenta un poco en la línea de lo que ya el profesor nos presentaba, ese territorio donde la espiritualidad, las tradiciones y la memoria colectiva se entretejen con la vida cotidiana, la resistencia y la creación artística. En ese caso, entonces, escucharemos cómo desde distintos enfoques disciplinares las investigaciones que nos van a presentar hoy dialogan con las comunidades y aportan a la comprensión y defensa de sus prácticas culturales. Vamos a arrancar en esos 15 minutos que nos han orientado con la primera presentación, la primera ponencia titulada Cuerpos Tambor, Epistemologías Negras Obligadas, de Lixi Daniela Méndez Vázquez. Ella es estudiante de maestría de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, investigadora de Geografías Negras del territorio de Nuquí, departamento del Chocó, Colombia, desde la música y la danza tradicional como tamborito, cumbancha y chirimía. Bienvenida, Lixi, te damos la palabra. Bueno, esta investigación de maestría, como lo mencionaron, es Cuerpos Tambor, Epistemologías Negras Obligadas. Lo hago en el marco de la tesis de maestría en Geografía de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá, y mi directora de tesis es Astrid Ulloa. Quiero iniciar con una frase muy especial para acogernos en este momento, y es: cualquier cuerpo que siente la resonancia del cuero en una tambora eleva los espíritus y los ancestros celebran. Jowar Mosquera, a quien yo le llamo Manito Joe, quien hemos ya compartido un largo tiempo como amigos en todo este camino y recorrido del tambor, de su repique y su sonoridad. Bueno, esta investigación la ubico en el municipio de Nuquí, en el departamento del Chocó. Está ubicado hacia el Pacífico Norte, y simplemente quiero aquí especificar como en términos de música, tiene una alta influencia entre Panamá y la parte del norte del Chocó, con todo lo que es la cumbancha y el tamborito, que son las músicas tradicionales. Y a partir de aquí, de este municipio, de este territorio colectivo, nace en mí el deseo de querer investigar desde la línea de geografías negras cómo las prácticas corporales y musicales de hombres y mujeres negras fueron procesos de resistencia territorial en medio de la violencia armada entre el 2000 al 2023 en Nuquí y sus corregimientos Triuga y Jurubirá. Planteo 3 objetivos. El primero es caracterizar las prácticas corporales de hombres y mujeres negras que se dan en medio de escenarios de violencia, interpretar los lenguajes sonoros del tambor como práctica musical para la defensa territorial. Y tercero, comprender la danza como acción política de resistencia territorial ante el conflicto armado. Debido a que es un tiempo reducido, voy a hablar cosas muy puntuales de lo hallado en esta investigación, de lo que la comunidad también realizamos en conjunto y me permitieron de manera colectiva co-construir también metodologías investigativas en torno a reivindicar y posicionar las geografías negras, que no es que nunca hayan existido, porque son muy recientes en Colombia y a nivel latinoamericano, y por lo general lo que se ha escrito sobre el espacio y sobre la geografía de las comunidades negras ha sido producido desde el norte global y el occidente. Pero cómo también desde un enfoque antirracista y descolonial podemos entonces entender geografías otras posibles, no tradicionales, hegemónicas ni permeadas de blanquitud y patrones coloniales, sino que también hay otras maneras de habitar y entender el territorio, y también en medio de escenarios de conflicto. Argumentó que en oposición a la violencia armada, hombres y mujeres negras de Nuquí encontraron en sus prácticas corporales y musicales, como la danza y el toque del tambor, mecanismos de resistencia para la defensa territorial. A continuación voy a mostrarles un abrebocas de lo que ha sido esta investigación. Ay, yo vengo echando chispas, yo vengo echando candela, ay, yo vengo es como la avispa, que cuando pica envenena, ay, yo
En la época de la esclavización, ellos se comunicaban con el tambor. Ellos se comunicaban y se mandaban mensajes con el tambor. El tambor fue un medio de comunicación. Entonces, al ser un medio de comunicación, es un medio de protección. Entonces, ellos sabían el ritmo de un tambor cuando había que esconderse, o cuando había que irse, o cuando el ritmo del mensaje era para reunámonos, vuélense, reunámonos, que en tal parte nos vemos y vamos a bailar. Nosotros, para hacer una timba o una tambora, nos toca sacrificar un animal. Uno sacrifica un animal, uno se come ese animal. Pero cada vez que uno está tocando ese instrumento, está reviviendo la existencia de ese ser que es el que tiene la piel inyectada o impregnada en la madera. Que mira, después de muerto, porque vivo, él no da sonido. Pero cuando ya está muerto, la piel de él te permite sacar sonido para que tú puedas gozar. Y además de eso, no olvidarte qué piel estás tocando, de qué ser es esa piel. El tambor está en los genes, ese es el mapa genético que tenemos. La danza es nuestro mapa genético. Eso es lo que tenemos del África. Cuando uno escucha una tambora, uno siente que le están tocando el corazón. Cuerpos tambor y mapa genético. Cuerpos tambor es una categoría que propongo en esta investigación desde la geografía para hablar de la relación que tienen el tambor con el territorio y con las comunidades. Para las comunidades negras en Nuquí siempre me afirmaron en distintos espacios, en los talleres que hicimos, en las cotidianidades que también se compartieron en las fiestas tradicionales, que el tambor es una extensión de sus cuerpos, hace parte de ellos. Me indicaban que es la máxima expresión de su territorialidad y que es su lenguaje ancestral y lo que los conecta con África. Por eso también lo han entendido como un mapa genético que los lleva a esa raíz africana, a ese llamado ancestral y que proviene de un conocimiento ancestral que muchas veces me indicaron es obligado. Esto fue obligado y es toda esta práctica y conocimiento que hacen alrededor cuando se nace, que entierran el cordón umbilical cuando termina de caerse, y lo hacen también a partir de distintos saberes territoriales, en donde esta práctica consiste también en conocer cuál va a ser el propósito o la virtud que te va a dar el mar, que te va a dar la selva, que te va a dar el territorio. Y para esta comunidad, el tambor, la fabricación, la sonoridad y el toque del tambor es también parte de lo que les ha sido obligado. Y es de esa raíz con la cual se comunican, pero también han resistido no solamente en un régimen esclavista, sino es vigente también en la manera en que les ha permitido resistir para quedarse y usar su territorio ante el conflicto armado. Ante esto, conciben el cuerpo tambor como mapa genético. Su corazón queda en el tronco, en el vaso del tambor. A mano derecha podemos ver la corpografía que se realizó a partir de la categoría cuerpos tambor. Su corazón queda en el tronco, en el vaso del tambor, porque cuando lo tocamos, él por ahí suelta esos ritmos. Sus ojos están en el cuero, porque hoy vemos la alegría, la vida, nos conecta con la naturaleza. Sus oídos están abajo en el hueco. Ahí es cuando emite esos sonidos, eso que nos vibra acá adentro. Entre las manos y el cuero está su boca. El tambor habla con ayuda de nuestras manos. Somos gente de agua. Cuerpos tambor son cuerpos de agua. Hay una relación dentro de las geografías negras, por ejemplo, en Nuquí, está completamente atravesada y agenciada por el agua. Y el tambor, los cuerpos tambor, es una relación embebida en las geografías negras que encarna la relación que tienen las comunidades con el acuatorio. Ellos y ellas se autorreconocen como nosotros somos un pueblo que habita entre el río y el mar.
y a partir de esa relación con el acuatorio se dan sus saberes, sus prácticas, sus cotidianidades. Y el tambor viene siendo todo este proceso, desde el proceso de la fabricación del tambor. Me permitieron realizar todo el recorrido de la fabricación del tambor para entender de qué manera se busca, de qué manera también se siente y se atiende ese llamado, por ejemplo, del balso correcto, ir hasta la quebrada, toca navegar, ir por el agua, por el río, a revisar cuál es el balso correcto para poder de allí sacar este instrumento. El cuero debe templarse cuando llueve, porque lloviendo suelta el mejor sonido, como se vio en el video que nos lo cuentan estos músicos y sabedores tradicionales. Y asimismo el repique del tambor y el sonido del tambor, como el hueco que se le hace abajo, hace referencia al golpe y choque de la ola, al golpe y choque de marea, y el hueco es como el cauce por el cual, así como las corrientes buscan su cauce para fluir, asimismo en los cuerpos tambor se busca ese repique y ese cauce por donde fluir. Y de esta manera mencionan como para mí el tamborito es mar. Los movimientos del traje en el tamborito son las olas cuando vienen y van. Cuando la mujer le azota la pollera al hombre es cuando las olas revientan en la playa o en las peñas, y cuando recoge su pollera es cuando las olas se impulsan, se recoge. Esto lo trabajamos en una de nuestras bicheras investigativas con maestros y maestras tradicionales. Esto me lo dijo y nos lo compartió el maestro John Lazo. Y a mano derecha pues vemos cómo desde ahí se pudo construir una cartografía corporal en donde el movimiento del tamborito y la danza del tamborito da muestra de unas epistemologías acuáticas obligadas del vaivén de las olas, pero que es la relación indicada de estas geografías con el acuatorio y la memoria corporal en estos cuerpos de agua. Y por último, ya para cerrar, cómo también estos cuerpos tambor se vuelven cuerpos insurgentes ante un escenario de conflicto armado. En las fiestas patronales de la Virgen del Carmen, la comunidad crea una figura que se llama pedido rítmico, que es una exigencia político-espacial. Este pedido rítmico me permití en este trabajo colectivo definirlo como una práctica espacial que consiste en danzar y movilizar la defensa de sus derechos territoriales, la denuncia de desigualdades y las exigencias a actores institucionales y armados ilegales como estrategia espacial de resistencia. ¿En qué consiste este pedido rítmico que está entre verbenas, bundes, alboradas, comparsas, pero también un silencio? También están los silencios musicales y los silencios rítmicos dentro de estas figuras. Y consiste en el desplazamiento. Ahí puse como algunas imágenes y fotografías de las fiestas patronales. Abajo pueden ver la segunda de abajo es del bunde. Y el bunde, como la comparsa, es un pedido rítmico que consiste en mirada, desde la mirada de la geografía, en hacer un recorrido por el territorio. Se desplazan bailando a la sonoridad del tambor, los tambores siempre van adelante dirigiendo, la comunidad se acoge y se reúne en estos espacios y van haciendo un reconocimiento del territorio desde sus corporalidades, pero siempre cada día le corresponde a un barrio y cada barrio hace su mensaje, la exigencia o el mensaje que quieren dar. Me contaban algunas mayoras que hacia el 2003, por ejemplo, la comparsa se trató de hacer una carroza en donde colocaban tubos de PVC y hacían las mujeres, los hombres llevaban baldes en el cuello y las mujeres hacían el performance de abrir las llaves y hacer como si quisieran tomar agua, pero no les salía. ¿Qué pasa? Estos pedidos rítmicos llegan a se van desplazando, pero se quedan quietos o se instalan en un momento, en unos 3 minutos en puntos estratégicos. En este que les cuento, me contaban las mayoras que se quedaron unos 5 minutos frente a la alcaldía y entre el bunde y la comparsa y el toque de los tambores mientras bailaban, iban haciendo su performance y era una exigencia de decir que cuando les iba a llegar agua potable a sus casas y se lo estaban diciendo a la administración local. Y asimismo, por ejemplo, en estas imágenes en estas fotos que les estoy compartiendo, esto fue de las fiestas patronales del 2023 y fue en honor a los derechos territoriales marino-costeros de los pescadores.
También entonces se hacía una alusión y una movilización desde la danza y desde los cuerpos tambor para exigencias, por ejemplo, del uso del territorio, de no estar de acuerdo de los controles territoriales que hay en las noches para no usar el espacio acuático, por ejemplo, debido a los toques de queda que ponen los actores armados ilegales. Y por último, ya para ir cerrando, que creo que me quedan 2 minutos, quiero compartirles que de esta investigación sale el podcast que ya está por las plataformas de Radio UNAL, Cuerpos Tambor, Territorialidades Negras Sonoras, invitadísimos, invitadísimas a escucharlo, en donde precisamente se habla de esto que de un barrido muy general les estoy compartiendo, pero a voz propia de las comunidades, sobre la importancia de cómo el tambor se convierte en un mecanismo de resistencia territorial, pero que lo continúa haciendo, teniendo en cuenta que, aprovechando también ahorita la conferencia que acaba de anteceder, Manuel Zapata Oliva ya expresa que los tambores también actuaron como tambores parlantes, ¿no? Que llamaban a la rebeldía, que llamaban a la unión en contra de los ejércitos europeos y que era también, llamaban al gran baile de la vida de la liberación. Y en este sentido, pues, es así como, por ejemplo, gracias a los cuerpos tambor se ha creado unas cartografías de la memoria importantes, por ejemplo, de cómo la música y a través del tambor se pueden recordar saberes y prácticas que no se volvieron a hacer. Por ejemplo, en Vilar Jaiba. El Envilar Jaiba es un conocimiento y una práctica del territorio del acuatorio y consiste en después de las 11 de la noche ir a orillas del río, a orillas del mar a buscar jaiba, que para quienes no conocen la jaiba, quizá si hay alguno o alguna, es un tipo de cangrejo, y lo iban a buscar a las orillas después de las 11 de la noche con sus mecheros. Esta práctica dejó de hacerse aproximadamente hace unos 20 años o un poco más, debido a las transformaciones que traen los paisajes de miedo en geografías del terror instauradas por el conflicto armado. ¿Cómo se sabe y cómo se hace memoria de esas prácticas y se puede transmitir este conocimiento y reimaginar el territorio y hacer uso de pues a través del tambor y de la danza es que se cartografía estas prácticas, por ejemplo, con la canción Envilando Jaiba o con ciertas danzas que han permitido reconstruir y recordar y recuperar también estos conocimientos que debido a la violencia armada pues ya no se han podido hacer en el territorio y amenazan también a sus derechos territoriales marino-costeros. Por último, pues nada, muchísimas gracias, agradecer este espacio. Quiero compartirles mi correo electrónico por si desean de pronto más profundidad en esta tesis, de este trabajo investigativo. Y pues también me permito compartirles ahí mi cuenta de Instagram, en donde constantemente también con la comunidad de Nuki seguimos como fortaleciendo y trabajando en los distintos productos que han salido de esta investigación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Litsi, por tu exposición. Vamos a continuar agradeciendo el buen manejo del tiempo con César Augusto Castrillón, licenciado en literatura con maestría en historia en literatura colombiana y latinoamericana. Cursa actualmente el doctorado en humanidades en la línea de investigación en historia, sociedades y culturas afro-latinoamericanas de la Universidad del Valle. Es rector de la Escuela de Evaristo García en Cali, con 30 años de vinculación, y su interés se ha centrado en las tradiciones orales míticas de los pueblos y las culturas. Su ponencia se titula Obligar y cultivar con placenta, ritual y espiritualidad en el Pacífico colombiano. Bienvenido, César. Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Quisiera empezar diciendo pues que la sabiduría ancestral, que es un tema, aquí digamos el tema esencial en este trabajo, es la raíz que alimenta el árbol de la vida y sus frutos son la esperanza para el futuro. Sí, soy estudiante del doctorado en Humanidades de la Universidad del Valle, en la línea de investigación de sociedades, culturas y pueblos afro-latinoamericanos. Y esta, digamos, propuesta de investigación se viene desarrollando con algunos, digamos, ajustes que se han ido haciendo en el transcurso de este año.
El título, como dice ahí, Ombligo y Placenta, trata sobre el legado ancestral de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, básicamente, digamos que esta curiosidad, digamos, esta inquietud mía nace a raíz de la lectura del libro Ombligados de Anance del maestro Jaime Arocha. Ahí, pues, digamos que todo lo que yo encuentro en este texto, que me parece maravilloso, me lleva a querer, digamos, estudiar y profundizar en lo que es el ritual del ombligamiento y el enterramiento de la placenta que practican los pueblos del Pacífico colombiano, que digamos, se puede encontrar en el Chocó, en el Valle del Cauca, en Cauca, y Nariño, digamos, esta práctica. Todos sabemos, ya pues hemos escuchado al maestro Santiago, a la compañera maestrante que expuso ahora, pues la riqueza que poseen las comunidades afropacífico colombianas, ustedes saben, con toda su producción simbólica, cultural, donde la tradición oral, las artes, la poesía, el mismo pensamiento, todo eso ha sido pues un movimiento cultural histórico que se ha gestado durante siglos, heredando y recreando tanto las raíces africanas como lo europeo, con la, digamos, gran influencia católica, y también lo indígena, ¿sí? Estas comunidades son dueñas de ese saber ancestral, un saber que es de una profunda riqueza espiritual, y que se ha, digamos, institucionalizado entre las comunidades desde hace varios siglos. Ello en medio, pues, de la necesidad de subsistir, de sobrevivir, de la marginalidad, la clandestinidad del palenque y, como todos sabemos, del abandono estatal. Y eso que ha, digamos, que ha traído pues un encuentro de culturas, digamos, que uno las engloba en esas generalidades, ¿no? Todas tienen sus matices. Nosotros pues bien sabemos que el Pacífico colombiano no es el mismo en todos los lugares, pues que hay, digamos, unas diferencias, digamos, se engloban en esa generalidad, y pues que también podemos decir que no es el mismo Pacífico el del Chocó o el de Nariño, tienen sus diferencias. Pero digamos que en esa generalidad se ha gestado, yo utilizo, digamos, la palabra gestación un poco en relación con el tema del alumbramiento, de lo que es la creación de la vida, y también en la palabra gesta en el sentido de digamos, toda la lucha del cimarronaje, de la resistencia que ha llevado el pueblo afro durante todos estos siglos, ¿sí? En medio de estos contextos políticos, económicos y sociales de tanta complejidad y una problemática que como todos sabemos, pues no se resuelve, y en este momento tiene una gran vigencia. Bueno, y el ritual, pues creo que la mayoría de los que estamos aquí, que son parte de estas culturas o que están investigando, que las han conocido, más o menos pues tienen conocimiento de lo que es el ritual. Entonces, sabemos pues que la llegada de un niño o una niña en las culturas del Pacífico colombiano, en las culturas afro, es un momento muy importante, un momento que está, digamos, habitado por lo sagrado, y en el que uno se revela y puede, digamos, encontrar entre todas esas cosas que convergen mucho de lo que es la cosmovisión de los pueblos afro del Pacífico, su profunda espiritualidad y otros aspectos de la cultura que se pueden, digamos, evidenciar allí, como el tema de la medicina tradicional, por ejemplo. Según Amarillo Chomsky, que es una de las investigadoras que más ha tratado el tema, se trata, pues, leyéndola textualmente, se trata de recibir al recién nacido como un ser que ha llegado del mundo sagrado, acogerlo e integrarlo al mundo de la comunidad, despojándolo de su carácter de extraño, para hacer de él un ser humano, un individuo sexuado, capaz de intercambio, miembro de su comunidad étnica. El nacimiento se constituye, pues, para la parturienta y para el niño recién nacido en un
punto, digamos, de culminación de una etapa, ¿no? De una etapa en el proceso de la vida. Y es un proceso que se inicia, sabemos, desde la fecundación y que en este caso, digamos, en las comunidades donde existen y todavía están las parteras, las sabedoras acompañando a las parturientas y la comunidad, pues sabemos que es un acompañamiento que se hace desde el momento de la fecundación y que dura inclusive, puede durar inclusive toda la vida. Y aquí, pues la partera, que pues como veremos dentro de los grupos vocales que vengo trabajando, pues son las personas más importantes, mis interlocutoras más importantes, son, digamos, las sabedoras, son las dueñas de ese conocimiento ancestral, de la medicina tradicional, y que ellas no solo acompañan a la parturienta, digamos, desde lo que son los procesos biológicos del embarazo, sino que hay un acompañamiento que es de tipo afectivo, emocional, psicológico, tanto para la parturienta como para el bebé que van a ser. Digamos, de ahí la importancia de la presencia de la partera en todo este proceso. Y, digamos, aunado a ello, digamos, de esa importancia que tiene la partera en ese acompañamiento y en esa posibilidad de la vida, pues también está el hecho de que las parteras son, digamos, por excelencia, las parteras, la comadrona, las dueñas de ese conocimiento tradicional, son quienes poseen el conocimiento, lo han recibido de sus mayores, de sus ancestros, y son quienes a su vez multiplican ese conocimiento para las generaciones posteriores. De ahí pues la gran importancia de la figura de la partera. Bueno, y en ese orden de ideas, pues entonces digamos que identificamos en 3 momentos del ritual. Es un momento anterior al nacimiento del bebé, que es cuando se siembra en la azotea una palmera o se siembra un árbol, que es una representación de ese niño y donde posteriormente al lado del cual va a quedar enterrada la placenta y el ombligo de ese niño y que se va a identificar con él. El segundo momento es el parto, donde hay, digamos, el corte del ombligo, la envoltura de la placenta y el enterramiento de la misma, como decíamos, en el territorio, cerca del territorio. Normalmente pues ahí va a quedar sembrada o una palma o un árbol, que es la representación de este nuevo ser, y que, bueno, encarna una simbología que luego, digamos, en el transcurso de la investigación podrá profundizarse. Algo más o menos manifestaba el maestro Santiago en su exposición, referente sobre todo a ese nexo, a ese triple, digamos, de relación que hay del árbol o la palmera con lo que es el inframundo, el mundo, digamos, del medio de los vivos y el mundo superior. Y en un tercer momento, que es un tercer momento ya después, digamos, del corte del ombligo y el amarre que se hace, y a los días, unos días después, una semana, 3 días, y que se cae ese pedacito, pues, que quedó envuelto después del corte, viene lo que es la curación del ombligo, y que comentaba ahorita nuestra compañera, que es cuando en esa pequeña herida que queda, se vierte un polvito muy fino, ¿sí? Que se ha elaborado, digamos, con un proceso previo de algún elemento animal, vegetal o mineral, algún elemento natural, vegetal, animal o mineral, que tiene unas características y que tiene, digamos, unas especificidades que va a heredar ese ombligado, ¿sí? Bueno, podríamos pensar, por ejemplo, que si se ombliga con el guayacán, entonces va a ser una persona muy fuerte, o que si se ombliga con anguila, entonces es una persona que para la lucha, por ejemplo, es muy difícil de vencer, y etcétera, etcétera. Pues no, por tiempo no podría como entrar en detalle, digamos, de cada uno de esos aspectos y esas características de los diferentes elementos con que se ombliga. Será, digamos, como materia pues de profundización posterior. Bueno, aquí básicamente lo que yo presento es pues como el resumen de esos 3 momentos. Digamos que para agregar a lo ya dicho, en este caso, el hecho pues del ser obligado, de ser acompañado por la partera durante todo este tiempo, digamos que allí plantea una relación que prácticamente es de por vida, y
digamos, unas consecuencias que trae para el obligado o la obligada también en su vida, en su destino, puesto que digamos que ha heredado unas características que vienen de la naturaleza y que esas características o esos dones que hereda le van a servir para la vida, no solo para su ser individual, sino también para la vida en comunidad, sobre todo en relación con la vinculación fuerte con el territorio. Bueno, y sin embargo, como sabemos, pues que las comunidades afro-pacífico viven en unas situaciones de conflicto armado ya desde hace muchos años. Estamos más o menos hablando de que el recrudecimiento de estos conflictos ocurre casi que posterior a la Constitución Política del 91, mediados del 90, y hasta la fecha ustedes saben que seguimos en esa situación, en esos fenómenos de desplazamiento forzado y todo lo que esto ha conllevado. Entonces, desde el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad con diferentes personas vinculadas a las comunidades, al trabajo intelectual afrodiaspórico, de sabedoras, se acuña el concepto del desombligamiento, como es decir, pues un paralelo allí o un contraste dialéctico que digamos que casi que viene o va al traste con todo lo que la obligada significa, porque cuando hablamos del desombligamiento hablamos del destierro forzoso, del desplazamiento violento, y con ello pues la pérdida de los bienes culturales, del territorio, que es lo más, digamos, lo más delicado en este caso para las comunidades, todo lo que implica para las comunidades, para las personas desplazarse a los centros urbanos y vivir todo lo que les toca vivir. Entonces ahí lo que se plantea precisamente es, digamos, esa ruptura en ese concepto del desombligamiento. Voy a leer textualmente aquí: las maquinarias violentas han arrasado redes, interconexiones y flujos que posibilitan una vida en interexistencia. Estas maquinarias alteran, contaminan y rompen las relaciones históricas con ciénagas, ríos y mares, con plantas, mangles y bosques, con minerales, animales y los seres que la custodian. Hace parte pues del capítulo étnico de la Comisión de la Verdad. A eso nos referimos cuando hablamos del desombligamiento y básicamente el trabajo, aparte, digamos, de indagar en lo que es en sí el rito, sus símbolos, sus significados y su importancia, también la idea es contraponer el tema del obligamiento para generar, digamos, a partir de allí un debate y unas propuestas que desde la educación, desde el trabajo comunitario, puedan generar estrategias de reivindicación y de salvaguarda de esta tradición. Bueno, yo he tratado de construir esta pregunta de investigación. La pregunta, como dice allí, es saber cómo llega a constituirse el ritual del enterramiento de la placenta y la curación del ombligo en un acto sagrado y de vital importancia para el pueblo y comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, y qué alternativas pueden plantearse desde la academia y la educación para la preservación de esta tradición y este ritual. Y con base en eso, pues entonces el objetivo general, no pongo los objetivos específicos porque tengo bastantes objetivos específicos y no me dan ni el espacio ni el tiempo, pero básicamente es comprender el proceso histórico y sociocultural a través del cual se instituye el ritual del obligamiento y el enterramiento de la placenta de los recién nacidos entre las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, profundizar en los significados y sentidos que estos tienen para las comunidades que lo practican y plantear alternativas para la reivindicación y la preservación de dichas tradiciones. Una justificación, bueno, nosotros en el doctorado pues, siempre estamos haciendo énfasis en la necesidad de los estudios culturales y estudios ambientales o estudios de todo tipo que tengan, digamos, como epicentro el Pacífico colombiano, un poco, digamos, en esa necesidad que tenemos de reivindicación histórica, reivindicación cultural, epistemológica, de todo lo que es lo afro, su pensamiento, su arte. Por eso es supremamente importante adelantarlos. Son, digamos que casi que en los autores que han venido trabajando este tema, como Chomsky, como
viene ese Friedman, Arocha, Maya. Bueno, siempre es, digamos, invitar a que desde la academia, desde las maestrías, los doctorados, podamos seguir investigando en este tema, y creo que para el caso estamos digamos, como acogiendo ese llamado. Finalmente, pues ya casi para finalizar, quisiera leerles este pedacito. Dice: asimismo, junto a lo anterior, reivindicar los valores culturales de las comunidades afrodescendientes del Pacífico colombiano, resignificar el papel histórico que han jugado desde su llegada a América y desaprender las ideas colonialistas que construyen una visión de lo afro y los afrodescendientes totalmente deformada. Es una tarea que desde la Academia del Ejercicio Pedagógico debemos emprender, conservar o continuar. En el marco teórico conceptual, yo digamos que un poco en la metodología se va a ver, digamos que hay como unos 3 momentos, un momento que es de un trabajo sobre todo en el tema documental, en el tema de la consulta de las fuentes, del trabajo de archivística, que trata, digamos, de recoger los elementos que puedan dar cuenta de cómo se dio este proceso, además de paralelamente el trabajo con los grupos focales. Pero asimismo, y para, digamos, el análisis posterior que yo quiero hacer del ritual y sus múltiples sentidos y significados, pues recurrir a algunos de los trabajos teóricos que han tratado el tema de los símbolos y los ritos específicamente, como Campbell, Cassirer, como Jung, Eliade, Clifford Geertz, que también, Víctor Thorne, que pues investiga también en África, Gilbert Durán y Ruy Rapaport, que son, digamos, algunos de los referentes bibliográficos para la parte, digamos, interpretativa que pretendo yo hacer con todo lo que concierne al ritual. En los aspectos conceptuales, pues ahí tengo los aspectos conceptuales básicos, que es el símbolo, el rito, el niño-niña, la partera comadrona, el ombligo, el ombligado, el desombligado o el desombligamiento, la placenta, siguiente diapositiva, el árbol, el territorio, la comunidad, la resistencia y la autodeterminación y resiliencia. Y finalmente lo que ya decía la metodología, que básicamente se divide en 3 momentos, que es la parte, digamos, documental, historiográfica, de archivo, de fuentes, de investigaciones, el trabajo etnográfico con los grupos focales, que en este caso básicamente son las parteras, y la parte que es la interpretación hermenéutica de los hallazgos. Finalmente, estas referencias bibliográficas hacen, digamos, traen a colación digamos, las investigaciones más importantes que yo estoy tomando como punto de partida. Está pues el texto de Ana María Arango, Cuerpos endurecidos y cuerpos protegidos, prácticas y rituales del orden corporal en los niños afrodescendientes, la obra de Santiago Arboleda, Le han florecido nuevas estrellas al cielo, de Arocha, Obligados de Anance, el texto de la Comisión de la Verdad, el capítulo étnico, el Criele, aunque, digamos, la bibliografía de Friedman es, digamos, extensa en este sentido, pero digamos que aquí hay mucha más especificidad respecto al tema. En Geografía Humana de Colombia también encontramos aspectos importantes del tema, el texto del Obligado a la Comunidad, que es el de Anne-Marie Lochonsky, un libro de doctorado maravilloso, que es el de Jason Arcadio Meneses, es El río sigue siendo río, el texto del maestro Sergio Mosquera, bueno, él tiene varios, pero Visiones de la espiritualidad afrocolombiana es un texto que me ha gustado mucho y que arroja muchos elementos sobre el tema de los obligados, y el texto de Mario Diego Romero de Poblamiento y Sociedad en el Pacífico colombiano. Bueno, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, continuando con el orden y tratando de mantenernos en el tiempo y que todos puedan hacer sus intervenciones, continuamos con Juan David Palacios, profesional en psicología y estudiante de la maestría en intervención, que viene a compartir su investigación sobre transmisión intergeneracional de la memoria colectiva en víctimas del conflicto armado, la experiencia de mujeres cantoras y de adolescentes y jóvenes de Bojayá, Chocó. Bienvenido, Juan David. Bueno, la tarde de hoy vengo a presentar investigación que hasta el momento se encuentra en proceso de análisis e interpretación de datos. Aún no ha sido culminada la investigación, y la cual tengo como título La transmisión intergeneracional de la memoria colectiva en víctimas de conflicto armado, desde la experiencia de las mujeres cantoras y adolescentes y jóvenes de Bojayá, Chocó, víctimas directas del conflicto armado.
Por favor, me sigan presentando. Para esta investigación tengo como eje problemático el tema central de ese conflicto armado. Como muy bien sabemos, el conflicto armado es una problemática a nivel nacional que la hemos venido viviendo desde aproximadamente los 70 años, según lo que reporta el Centro Nacional de Memoria Histórica, desde la violencia bipartidista, desde el 1946. Es un conflicto que ha presentado diferentes modalidades y ha reportado, hasta ahorita reporta, según la unidad de víctimas, un total de 10 millones de personas 10 millones aproximadamente de víctimas totales del conflicto armado, de los cuales étnicamente se reporta que las comunidades negras y afrodescendientes han sido y son las más afectadas por este flagelo, el conflicto armado. Este es un flagelo que se ha dispersado por todo el país, específicamente en la región pacífica, donde las comunidades que habitamos en estos espacios hemos sido afectados y se nos han vulnerado nuestros derechos fundamentales, desde lo político, de lo cultural y de lo económico. Y este conflicto armado en la región del Pacífico tuvo un suceso muy representativo, como es la masacre del 2 de mayo en Bojayá. Como muy bien sabemos, en esta masacre se presentó un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares, donde los paramilitares, se reporta que los paramilitares se refugiaban dentro de la comunidad y en el medio del enfrentamiento la comunidad se refugió en la iglesia y lamentablemente de esa iglesia fue donde cayó el artefacto explosivo que acabó con la vida de los pobladores de Bojayá. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, reporta un total de 89 personas asesinadas, pero en la comunidad de Bellavista, el nuevo Bellavista, porque luego de la masacre de Bojayá, Bellavista fue reubicado en otro espacio, que ahora se llama el nuevo Bellavista. La comunidad hizo exigencia de sus derechos y crearon lo que es el mausoleo. En el mausoleo se registran, la comunidad tiene un registro de aproximadamente 119 personas, o sea, una cifra que es totalmente distinta a la que está presentando el Centro Nacional de Memoria Histórica, porque para la comunidad aún hay cuerpos que no han sido encontrados, pero para ellos son personas que sí murieron en la masacre. Entonces la cifra hasta el día de hoy son cifras un poco en debate, que no han sido resueltas hasta el día de hoy. En esa cifra de la masacre se reportaron un total de 49 niños y niñas asesinados. Y entonces ese conflicto es un conflicto que se ha mantenido a lo largo del tiempo en el municipio de Bojayá. Incluso ahorita este año el CINET, que es el Centro de Investigación y Educación Popular, dio un reporte que Bojayá es el municipio donde más se está presentando la modalidad del confinamiento. Las personas se encuentran totalmente privadas de su libertad, en pocas palabras, y hay unas restricciones muy drásticas en las movilidades, en el uso de las fincas, el pan coger y todas estas cuestiones que hacen parte de la vida cotidiana de las comunidades. Por favor, ¿puedes pasar? Entonces, este flagelo del conflicto armado ha llevado a que las comunidades se planteen formas propias de sobrevivir y de subsistir dentro del territorio. El tema de la memoria colectiva como eje central de esta investigación ha sido un fenómeno que se ha venido estudiando a lo largo de la historia, incluso desde las dictaduras del Cono Sur, desde la dictadura de Argentina, en Chile, luego con el foco de lo intergeneracional y lo generacional, de los familiares, de las personas dadas por desaparecidas, se han venido presentando intereses por ese tema de la memoria colectiva. Por eso se hacen análisis sobre el tema de los medios de comunicación y el impacto que eso tiene en la transmisión de la memoria, la educación popular desde la academia. En Colombia también han surgido muchos colectivos y grupos que tienen cierto interés por dar cuenta de sus procesos de memoria, de sus familiares. Hay dispositivos que dan cuenta, como las tejedoras,
las narrativas audiovisuales que han dado cuenta del proceso de construcción de memoria de las personas que han sido víctimas del marco del conflicto armado nacional. En Bojayá han existido unos focos investigativos que dan cuenta del conflicto armado en Bojayá. Han sido centrados más que todo en las dinámicas del conflicto y las consecuencias que eso ha traído para el territorio, los procesos de memoria, las formas de elaboración de la construcción de la paz. Y también el reconocimiento político que han tenido ciertas personas víctimas en el marco del conflicto armado en Bojayá. ¿Personas pueden pasar? Siguiente diapositiva, por favor. Por eso se reconoce que existe literatura que da cuenta de los procesos de construcción de memoria en Bojayá, pero no ha existido un foco que dé cuenta o que enfoque directamente al tema de lo intergeneracional, cómo las nuevas generaciones pueden estar involucradas y cómo construyen nuevos significados de estas memorias que han ocurrido en el marco del conflicto armado. Se ha encontrado muy poca literatura que dé cuenta de ello, por eso me planteo la pregunta de investigación: ¿cómo son los procesos de transmisión intergeneracional de la memoria colectiva en víctimas del conflicto armado en Bojayá, desde la experiencia de las mujeres cantoras y los adolescentes y jóvenes que no vivieron directamente los hechos significativos del 2 de mayo de la masacre de 2002? Siguiente diapositiva, por favor. Por ello, resalto la importancia de que esa investigación, con el objetivo de contribuir al reconocimiento de los hechos victimizantes de las personas que resisten aún en Bojayá y de las prácticas culturales que ellos a día siguen ejecutando como un acto resistencial para la reivindicación de su identidad colectiva. También como fortalecer esa pertenencia a lo propio, a su cultura, a su identidad cultural, como ese eje central de las comunidades, y también como para reconocer el papel de la memoria colectiva y la importancia que esta tiene para las comunidades. Siguiente, por favor. Tengo los objetivos específicos, no los voy a detallar en general, que se enfoca en comprender los procesos de transmisión intergeneracional de la memoria colectiva en las víctimas del conflicto armado de Bojayá. Las que vieron, las víctimas directas, que son las cantoras o las mayoras, y los adolescentes y jóvenes, que son las nuevas generaciones de esos espacios. Por favor, siguiente. Sigue también, es hasta ahí. Entonces, para darle sentido al marco teórico, al referente teórico, para entender cómo se está expresando el tema de la memoria colectiva, primero tengo a Elizabeth Jelling, que es una investigadora en temas de memoria. Ella plantea la construcción de entender la memoria colectiva desde los conflictos históricos, por ejemplo, en Chile, en Argentina, donde se resaltan los nuevos sentidos, los nuevos significados que pueden estar construyéndose a partir de ese concepto de la memoria colectiva, y también cómo hacer alusión a esos recuerdos individuales que provienen de algo colectivo, y cómo resaltar los sentidos del pasado con una intención política que representa los intereses y los sentidos de las comunidades. Puedes seguir, por favor. Y aquí, en el marco de entender no solamente la memoria como la construcción de memoria, sino la transmisión de la memoria, aparecen lo que son quiénes son los emisores y quiénes son los receptores, como eje central de interpretación también para comprender los nuevos sentidos de la transmisión de la memoria, y cómo este puede contribuir al tema del conocimiento, del conocimiento cultural, y cómo se comparten visiones de un pasado que marcó en cierta época una comunidad, y que no es solamente como la transmisión de memoria, no se puede concebir simplemente como la emisión o la recepción de un simple mensaje, sino esos nuevos significados que surgen a partir, las nuevas interpretaciones que surgen a partir de las condiciones contextuales en que se vive cada generación. Por la siguiente. Entonces, esta investigación se desarrolla desde una metodología, desde un enfoque cualitativo, resaltando las particularidades y las significaciones que surgen desde cada una de estas personas, desde el interaccionismo simbólico, entendiendo que los contextos inmediatos son muy cambiantes. No es el mismo contexto donde surgieron las víctimas directas, que son las cantoras, o las nuevas generaciones, y cómo ese contexto influye en la interpretación, en los nuevos significados para construir memoria en el contexto. Específico, los participantes de esa investigación fueron las mujeres cantoras, conocidas principalmente, tienen una fundación, Renacer Voces de Resistencia, que son mujeres víctimas directas del conflicto armado en Bojayá, y los otros participantes son adolescentes y jóvenes, hijos de personas que han sido desplazadas de sus territorios, personas que aún
viven en el territorio, adolescentes y jóvenes, y que también tienen unas apuestas políticas interesantes. Entre las técnicas que se utilizaron con ellos, resaltamos las entrevistas semiestructuradas, los grupos focales que permitieron ese intercambio intergeneracional entre quienes vivieron hechos significativos en el marco del conflicto armado y quienes no los vivieron, como el tema de la masacre de las nuevas generaciones, y cómo estas confluyen para construir intereses colectivos, intereses sociales que den cuenta de las particularidades de la comunidad y de las apuestas a futuro que tienen estas comunidades. Bueno, ¿puedes seguir? Se tuvieron en cuenta consideraciones éticas respecto por la diferencia de los saberes de cada uno de los participantes, el consentimiento informado, que siempre guarda esa confidencialidad de los participantes, reconociendo que Bojayá actualmente es un municipio que tiene presencia de actores armados, entonces es muy importante tener presente los intereses de las personas y salvaguardar la identidad de cada una de esas personas en el marco del conflicto armado que vive el municipio. Por favor, puede seguir. Entonces, esta investigación, que aún está en proceso de análisis, ha arrojado algunos resultados interesantes. Primero, se reconoce que el canto es el principal medio de transmisión de la memoria de las comunidades, reconociendo que el canto, el alabado específicamente, el alabado que es una práctica. El alabado anteriormente siempre ha sido una práctica mortuoria de las comunidades. Eso viene desde las épocas de la esclavitud de África. Entonces, el alabado siempre ha sido, o se reconoce como esa práctica mortuoria que permite que las comunidades o la familia, o los familiares, las personas puedan hacer el duelo, acompañar a las personas fallecidas y despedir el alma de quien fallece para que tenga un mejor descanso en su muerte. Se reconocen algunas prácticas particulares que dan cuenta del intercambio intergeneracional y la construcción de memoria entre la comunidad. Aparecen lo que son las conmemoraciones que se hacen cada 2 de mayo anualmente en Bojayá como mecanismo que permite el no olvido de los hechos victimizantes y también fomenta la divulgación de los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado y que estas luchas de las comunidades no queden en el olvido. Se hacen talleres desde lo académico y desde los distintos grupos sociales que existen en Bojayá, que tienen esa apuesta por la resistencia y la construcción de la memoria. Los alabados como ese principal medio que le permite a las comunidades desde lo lingüístico poderse expresar, poder denunciar, reconociendo que el alabado como práctica tradicional se creó como una práctica mortuoria, se ha venido ejecutando, pero desde la presencia y la llegada del conflicto armado en Bojayá, las comunidades han hecho una transformación de esta práctica del alabado como mecanismo para ellos poder denunciar las violaciones que se están presentando en el territorio, denuncias que no solamente al Estado como garante de los derechos, sino también a los actores armados que tienen ciertas dinámicas de opresión o de vulneración de los derechos de las comunidades. Entonces, las comunidades, por medio de ese alabado, le han permitido poder dar su voz y dar a conocer sus denuncias en conformidades en el territorio. También ha permitido que esa práctica del alabado está permitiendo que las comunidades puedan expresarse y pedir por la paz de las comunidades. Los adolescentes y los jóvenes en el territorio, a partir de esa práctica del alabado, están encontrando sentidos de identidad cultural y están dando a conocer sus intereses y su nuevo significado en el marco del conflicto armado, como por la lucha por la paz, la reivindicación de los derechos y por la garantía de la no repetición de los hechos victimizantes en el marco del conflicto armado que vive el territorio. Siguiente, por favor. Se espera pues que los resultados de este estudio aporten a fortalecimiento de la visibilización de las prácticas comunitarias que viven las comunidades de Bojayá, principalmente lo que es el alabado como mecanismo de transmisión de memoria principal de las cantoras, y como producto se espera socializar estos hallazgos con las comunidades para poder llegar a acuerdo y que den cuenta, hallazgos que ojalá den cuenta de las prácticas reales que las comunidades viven en su cotidianidad. Y también se tiene pensado crear un artículo de investigación para divulgación de las prácticas comunitarias y que se aporte al reconocimiento de esos hechos victimizantes de estas comunidades que viven en Bojayá y en el marco del conflicto armado.
por favor. Así que muchas gracias, esto fue mi investigación. Gracias. Ahora, en una línea similar, vamos a continuar con el trabajo de Emilia Estefanía Vega Gutiérrez, que es literata y guitarrista, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, magíster en etnomusicología de la Universidad de Roma, La Sapienza. Su trabajo cruza música, literatura y memoria histórica con un enfoque interdisciplinar y comunitario. Fue reconocida con tesis meritoria por su investigación en literatura comparada, música y literatura, lenguajes en contrapunto, y ha explorado el papel del arte en procesos de justicia simbólica. Entre sus proyectos destacan el papel del intérprete más allá del auditorio, Una tierra sin historias es una tierra que no existe, disco y creación colectiva basada en testimonios de sobrevivientes del conflicto armado en Granada, Antioquia. En Tumaco desarrolló la investigación Cantar la ausencia con el colectivo Cantadoras Esperanza y Paz, centrada en cantos tradicionales como forma de búsqueda y resistencia ante la desaparición forzada. Ha participado activamente en procesos de memoria con la Casa de la Memoria de Nariño y fue beneficiaria de la beca Inclinados hacia América Latina, otorgada para la realización de su maestría. Emilia Estefanía presenta su trabajo Cantar la ausencia, Cantadoras, Esperanza y Paz de Tumaco, música, memoria y resistencia en la búsqueda de los desaparecidos. Bienvenida. Entonces, bueno, para iniciar, Cantar la ausencia, pues más allá de ser una investigación, pues quisiera que sea como un diálogo, una palabranza que yo pues pude crear junto a las cantoras Esperanza y Paz, y digamos que en este momento yo soy simplemente una portavoz para traerles a ustedes todas estas experiencias que ellas me compartieron sobre todas las luchas que han vivido y las dificultades pues que lastimosamente han tenido que vivir, pero el canto ha sido una herramienta muy importante pues para transmitir todas estas cosas. Vale, para iniciar yo quisiera hacer como una dicotomía entre dos conceptos que me parecen relevantes que aquí trae Judith Nieto López en este texto, que son el concepto de la historia y el de la memoria. La historia como un concepto, digamos, hegemónico, canónico, que refleja aquello que debería ser, digamos, una historiografía compleja y sobre todo, digamos, permeada por la verdad gracias a que está escrita en un texto. Y por otro lado, el concepto de la memoria, que en contraposición aparente, pues es un concepto que parte de los recuerdos, parte de, digamos, de una intención superflua de recordar ciertas cosas que han sido, pues que han sucedido en un pasado, pero que digamos aquí Judith Nieto López cuando habla de temas relacionados al conflicto armado y a temas relacionados con situaciones específicas que traen dolor y que sobre todo traen afectaciones muy difíciles a determinadas poblaciones, pues determina que la memoria no por traer, digamos, esta carga simbólica de los recuerdos es menos válida. Y lo traigo aquí a colación porque justamente son esas memorias vivas las que aquí se combinan con experiencias como el canto y con los rituales específicos de una comunidad como la comunidad tumaqueña y pues en general, como lo hemos visto en las ponencias que han participado aquí, pues hacen parte pues básicamente de todo el Pacífico. Entonces aquí, digamos, mi interés partió justamente por las músicas tradicionales de San Andrés de Tumaco y por los ritos específicos del velorio, por los tres cantos o bueno, aires específicos que en el velorio se ejecutan, que sería el alabao, como lo mencionó anteriormente el compañero Juan David, los chigualos y los arrullos, que como lo menciona aquí Paola Navi en su texto, pues hacen parte de una actividad cultural realmente importante y simbólica en medio, pues, en este caso, del Pacífico Sur nariñense y en general de todo el Pacífico colombiano. Entonces, digamos, yo traje aquí algunos ejemplos para los que de pronto no estén muy familiarizados con la sonoridad, porque igual pues este trabajo trata de los sonidos. Con este tipo de ritos para que digamos unos fragmentos, pues el alabao para no entrar como en una reiteración de lo que ya se mencionó, pero sí agregar algunas cosas, pues sí es un canto que se ejecuta especialmente durante determinados ritos fúnebres para acompañar pues a esa alma que se está yendo al más allá.
y es específicamente para los velorios de las personas adultas, para acompañar a esas almas, y es un rito solemne, digamos, cantado por un coro de mujeres, no tiene como acompañamiento rítmico que esté al lado de estas voces, sino que son las voces femeninas las que cantan y acompañan este ritual. Y una cosa interesante es que dentro de este rito, pues son las mujeres las que narran de cierta manera la historia del fallecido. El alabado en su texto tiene la historia de esta persona que acaba de fallecer, y en ella se relata pues un poco cómo recuerdan a esta persona que está partiendo. Y en el plano, digamos, espiritual, también tiene un sentido importante, porque es como si estas voces de cierta manera estuvieran ayudando a esta alma a atravesar al más allá, que pueda llegar al paraíso, porque digamos se considera que un alma adulta pues tiene pecados y difícilmente puede llegar al paraíso sin ayuda de este canto. Entonces aquí les pongo un fragmento pequeñito. Gracias. Esta alma quiere entrar, acá no se necesita alma sin saber rezar, alma sin saber rezar. Como Listo, para continuar, el segundo aire tradicional sería el chigualo. El chigualo es un aire completamente diferente al alabao, porque es un canto que se ejecuta en los velorios, pero específicamente de niños que fallecen. Y es muy distinto porque a diferencia del alabao es un canto bastante alegre, un canto festivo, porque se considera, perdón, pero no no, sabes de dónde es. creo que alguien dejó el micrófono abierto. Bueno, el chigualo tiene como esta connotación de alegría, porque se considera que cuando un niño fallece es porque pues Dios lo está llamando de cierta manera, por eso se le llama, digamos, al niño que muere angelito, porque irá directamente al paraíso. Entonces este canto es alegre y es acompañado por el tambor, por los tambores, los cununos o el bombo, porque como también mencionaba la primera compañera en la investigación, pues los tambores tienen también una voz importante y tienen una particularidad de protección. El tambor protege a esta alma del niño y permite que pueda atravesar al más allá junto al tambor y junto a los cantos que se ejecutan en el chigualo. Chigualo. Adiós, niñito, la gloria te está llamando. Adiós, niñito, la gloria te está llamando. Adiós, niñito, la gloria te está llamando. Niñito, subite al cielo, la gloria te está llamando. Y finalmente el tercer aire en el que me concentro es el arrullo. El arrullo, digamos, tiene una doble connotación. Por un lado, pues existen los arrullos que literalmente son para arrullar a los niños, pero en otros contextos existen arrullos que, como lo mencionaba el maestro que inició la conferencia, pues existen arrullos que son específicamente para determinadas ceremonias religiosas. Hay arrullos que se utilizan para adorar a determinados santos, a determinadas vírgenes, y también para, pues, no solo adorar, sino para pedir determinados favores a estas entidades. Y es muy importante el rol femenino en esto, porque, pues, o al menos lo que me contaron a mí las cantoras Esperanza y Paz, es que cuando se ejecutan estos rituales, las mujeres, digamos, los hombres si quieren pedir algún favor, le tienen que decir a las mujeres, como yo necesito esto de este santo particular, hágame el favor para, a través del canto, hacer la petición. Entonces son cantos de plegaria y de petición en medio de estos rituales. Y digamos también es interesante que organológicamente pues ya contamos con el ensamble completo pues tradicional. A veces puede haber marimba, a veces no, pero digamos los tambores y los guasás están siempre presentes. Ahora bien, digamos, ¿para qué hago todo este contexto? Porque justamente cantoras, cuando yo conozco cantoras Esperanza y Paz, y después de profundizar como en la importancia que tienen estos cantos tradicionales en los ritos funerarios y en las tradiciones específicas de ellas,
pues yo me empiezo a hacer muchas preguntas porque pues ellas nacen como asociación de víctimas y después forman un colectivo de cantoras en donde ejecutan cantos tradicionales en pro de la búsqueda y de los familiares desaparecidos. Todas ellas pues tienen familiares desaparecidos. Entonces, una pregunta que a mí me surge es cómo es posible que, digamos, todos estos cantos que pertenecen a estos rituales fúnebres puedan ser ejecutados en un contexto en el que lastimosamente el cuerpo no está presente. Y pues eso es algo que ellas llaman como el entierro sin cuerpo presente. Y después lo pude entender gracias, digamos, a todo lo que ellas me contaron. Antes de hablarles sobre eso, yo para hacer una suerte de teorización de eso que ellas me dijeron, pues me basé en los conceptos de Steven Feld de paisaje sonoro y acustemología, que básicamente retratan la manera en la que un territorio suena por naturaleza propia, es decir, un paisaje sonoro de un lugar es la forma en la que intrínsecamente yo puedo reconocer a través de mis oídos la manera en la que un territorio se expresa sonoramente. En el caso de Tumaco, Tumaco antes del conflicto armado tenía unos sonidos específicos, tenía una manera de sonar que era muy distinta a la manera en la que posteriormente empezó a sonar Tumaco. Ahí entra el concepto de acustemología de la violencia de Ana María Ochoa, que es justamente cómo esas acustemologías, cómo esas tónicas, esos paisajes sonoros que se retrataban antes del conflicto armado, se transforman y traen sonoridades nuevas, sonoridades de las balas, sonoridades de los gritos e incluso silencios que, por ejemplo, pueden ser la prohibición de determinados rituales gracias a los agentes armados, la ausencia de los cantos o incluso la transformación o la agencia distinta de estos cantos. Entonces es en ese contexto en el que Cantoras Esperanza y Paz utilizan cantos tradicionales en sus melodías, pues digamos, tradicionales, repito, o sea, son las melodías que vienen de antes, las instrumentaciones que vienen de antes, que pertenecen al alabao, que pertenecen al arrullo, y empiezan a hacer una transformación de acuerdo a sus necesidades y a sus necesidades no solamente de denuncia, sino también de búsqueda. Entonces, por ejemplo, este alabao de ellas se llama Pregunto, es un alabao que conserva la melodía tradicional del alabao, pero que además conserva textualmente varias hermenéuticas similares con el alabao tradicional, porque igual es un retrato y una narración de los familiares desaparecidos, como funciona en el alabao un poco la narración de la persona fallecida, aquí es el relato de las personas desaparecidas el que se hace presente. Y se hace presente también algo interesante que es como espiritualmente funciona también en el alabao, aquí es este canto el que quiere hacer, digamos, llegar a través de la fuerza cantable un sonido que permita que los desaparecidos en algún lugar donde estén escuchen el canto y puedan regresar a la tierra tumaqueña. Y esto pues tiene que ver mucho también con lo que mencionaba el compañero en su ponencia sobre el ombligar, que es esa necesidad siempre de regresar a la tierra. Entonces aquí les hago un fragmentico. Y ya para finalizar, les traigo aquí este arrullo también de Cantoras Esperanza y Paz, en la que también se conserva, digamos, la organología tradicional, se incluye en este la marimba, y es un arrullo que justamente conserva también la textualidad original, el sentido original que tiene que ver con la plegaria, es un pedido a Dios, una oración. Sin embargo, digamos, también se anexa a esta oración esa denuncia, digamos, esa forma de pedir de que por favor, Dios mío, no nos saques de esta tierra,
porque queremos quedarnos aquí, queremos conservar nuestro terruño, porque en nuestro terruño están nuestras tradiciones, están nuestros paisajes, están nuestras necesidades y está nuestra tranquilidad. Entonces es también un modo de utilizar el arrullo tradicional como oración, pero como oración que denuncia la no pérdida del territorio. Entonces aquí les pongo también un fragmento. Y bueno, ya para finalizar, simplemente quería mostrarles esta fotografía que hice de las cantoras Esperanza y Paz en un evento que pudimos organizar en conjunto en el Banco de la República de Pasto, en el cual, digamos, se cumplió uno de los objetivos de esta colaboración, que era justamente hacer una grabación de un archivo sonoro con todos estos cantos de las cantoras Esperanza y Paz, porque no existía un archivo de todos los cantos registrados, que fueron como las grabaciones que ustedes escucharon anteriormente. Pudimos grabar en su totalidad todos los cantos. Entonces ahí pues yo les dejo como mis datos, mi Instagram, mi correo, por si quieren ustedes acceder a poder escuchar todas estas grabaciones, pues que son parte como del primer archivo etnomusical de los cantos tradicionales de cantoras Esperanza y Paz, pues hablando de las denuncias y de la búsqueda de los desaparecidos, porque como ellas me lo dijeron justamente, esperan y espero yo junto con ellas que de algún modo, pues a través de la divulgación de estos cantos, pues al menos se conozca un poco más la historia de los desaparecidos que ellas buscan, y como me dijo Nuris Angulo, la líder, pues que ojalá de pronto alguna vez alguien escuche estos cantos y puedan ellas recuperar a uno de sus familiares. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emilia. Bueno, pues vamos, después de haber escuchado las investigaciones que nos muestran desde los rituales, la danza, la música y la memoria, cómo estas expresiones no son solamente formas de vida y de resistencia, sino también de sanación. Es un poco lo que se plantea desde la primera conferencia que escuchamos.